Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo esta hermosa blusa con punto fresa. ¿Te gustaría, amiga, saber cómo tejerla? Bueno, pues acompáñenme de principio a fin a ver este video. Y recuerden, abajo donde está el título, dale clic donde dice más. Ahí te vas a encontrar los enlaces que siguen para completar esta bonita blusa. Como siempre, lindo, lindo, fácil, fácil. Aquí, en mi canal de Todo en Crochet. Comenzamos. Quiero mostrarles, ya estoy por finalizar esta vuelta. Vamos a hacer la unión con un punto deslizado. Y tenemos vuelta 1, 2, 3, 4, 5, vuelta número 6. Voy a empezar aquí. Aquí miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a deslizar primero un punto o un espacio. 1, 2, 3. Y aquí hacemos el punto alto. Y luego esas dos cadenas, vamos a dejarle 3 en esta ocasión. 3 para que no quede tan apretado. Me voy a pasar aquí, a este primer espacio. Ahí. Voy a tejerle 1. 4 cadenas. Me voy a pasar a donde está la cadena y tejo un punto bajo para ir formando estos arcos que tengo aquí. 4 cadenas. Me paso donde está la siguiente cadena y tejo punto bajo para unir. 4 cadenas. Siguiente punto bajo sobre la cadena. 4 cadenas. Van a ser 4 cadenas y hacemos la unión sobre la cadena. Esto lo vamos a hacer hasta completar todos estos puntos. Vamos a continuar aquí en esta parte. Ya nos faltan poquitos, Me paso. Aquí ya hemos terminado hasta aquí y tenemos que tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y ya me paso a este primer punto. A ver, voy a tomarlo bien. 1 y 2, ahí están. Miren, y así es como ha quedado en este momento. Aquí se hacen, recuerden, los puntos se hacen aquí en este segundo y después de terminar el motivo en el primero. Vamos a tejerle un punto alto. Contamos sobre las cadenas 1, 2 y en el número 3 punto alto. Me paso 2 cadenas del punto y sobre el punto tejo otro punto alto. 3 cadenas y volvemos a iniciar. Ahí está, listo. Esto hasta completar mi vuelta. Una vez terminada esta vuelta, que ya es vuelta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer aquí el cierre con un punto deslizado en esta primer cadena. Voy a deslizarme al siguiente punto. Y voy a comenzar con la vuelta número 8, levantando 3 cadenas y haciendo un punto alto en el mismo espacio. Así es como vamos a comenzar. Ahora vamos a tejerle 1, 2 y 3 cadenas. Me voy a pasar aquí a este primer espacio donde está el abanico. Estas 3 cadenitas no cuentan, sino las que están de 4. Hago un punto bajo. Así me va a quedar de inicio. Dentro de este siguiente punto bajo vamos a tejerle 3 puntos altos. Y hago la unión en el siguiente arco. Ahora hacemos 4 cadenas. Me paso al siguiente arco y tejo un punto bajo.
Y ahora donde está el punto bajo, tejo 3 puntos altos y hago la unión con un punto bajo, 4 cadenas. Siguiente arco, punto bajo, y en el siguiente punto bajo 3 puntos altos. Sobre el punto bajo. Hago la unión aquí y hacemos nuevamente 4 cadenas y punto bajo. En este espacio hacemos 3 puntos altos sobre el punto bajo y hago la unión con un punto bajo. Entonces me va a quedar un abanico, aquí un arco, un abanico, un arco, abanico, arco, abanico, y volvemos a hacer el arco. 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, y sobre el punto bajo 3 puntos altos. Y hago la unión sobre el siguiente arco. Y tienen que quedarme 1, 2, 3, 4 y 5, y arcos tienen que ser 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 5 abanicos y 4 arcos. 3 cadenas. Me voy a pasar al primer punto, que es este, y tejo 2 en el mismo espacio, y me voy a pasar 1, 2, 3 puntos sin tejer, y en el punto número 4 vamos a tejerle así esos 2 puntos altos, 3 cadenas. Me paso, estos los vamos a ignorar. En el primer espacio repito proceso, un punto bajo, y comenzamos con 3 puntos altos y un punto bajo, y después 4 cadenas, 3 y 4, y vamos a hacerle un punto bajo. Y esto vamos a repetir lo mismo que yo hice aquí, lo voy a hacer aquí hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos por la vuelta número 9, y en esta ocasión yo me voy a deslizar aquí. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas, y en ese mismo espacio voy a tejerle un punto alto. Hasta ahí vamos bien, amigas y amigos, ¿sí, verdad? 1, 2 y 3 cadenas. Me voy a pasar aquí en donde está el tercer punto, el punto bajo, 1, aquí en el punto que está a la mitad tejo un punto bajo, y voy a empezar a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Me voy a pasar a donde está el huequito o ese arco, y tejo punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas. Volvemos a contar, aquí tengo 3 puntos altos. En el que queda la mitad, a ver, voy a retomar, hago la unión con un punto así, un punto bajo, 4 cadenas, siguiente arco, punto bajo, 4 cadenas, a la mitad de los 3 puntos, punto alto, y ahora sobre el arco, y ahora a la mitad de los 3 puntos altos, y así hasta completar todo el motivo. Sobre el arco, sobre el abanico, a la mitad de los 3 puntos altos, y finalizo con 3 cadenas. Me voy a pasar aquí y voy a tejer un punto alto.
y en ese mismo espacio voy a tejer un punto alto sin terminar. Paso 2 sin tejer y en el tercero punto alto sin terminar y cierro, y en ese mismo espacio tejo un punto alto. Y así es como voy a dar por finalizada esta, que ya sería vuelta 7, 8, vuelta número 9. Y vamos a repetir proceso. 3 cadenas a la mitad del primer abanico, punto bajo. 4 cadenas sobre el arco, 4 cadenas sobre el punto. Tiene que ser 1 y en el segundo. Y así. Continúo. A mí me está gustando mucho, amigas, ahí en casita. Cuéntame cómo te está yendo con la blusa. ¿Ya vieron la blusa de mariposas, amigas? Ya quedó terminada. Para las amigas que se perdieron de la blusa de mariposas, para talla chica, mediana y grande, ya está disponible, al igual que extra grande 1, 2 y 3 XL, para que vayan y la busquen. Blusa de mariposas. Aquí ya estoy por finalizar. Me van a quedar de arcos. Este no se cuenta, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez hacemos esas 3 cadenas. Me paso en el primer punto, un punto alto. Mismo espacio, punto alto sin terminar. Paso 2 puntos sin tejer. Último punto, punto alto sin terminar. Cierro y en el mismo espacio un punto alto. 3 cadenas y repito el mismo proceso. Así es que voy a completar toda esta vuelta y así es como está quedando. Aquí ya para finalizar mi vuelta, es vuelta 7, 8 y 9. Vamos aquí a tejerle este punto que sigue aquí en el mismo espacio. Tejemos un punto alto sin terminar y me voy a ir a la tercera cadena y voy a hacerle el cierre con un punto deslizado. Ahora me paso al punto que sigue, deslizo y ahora será nuestra vuelta, era 7, 8, 9, nuestra vuelta número 10. Hacemos 3 cadenas y en el primer espacio un punto alto. Así vamos a empezar nuestra vuelta 10. Ahora hacemos 3 cadenas y me voy a pasar en este caso aquí a este primer espacio y tejo un punto bajo, y sobre el punto bajo tejemos 3 puntos altos y hago la unión en el siguiente arco. 4 cadenas, siguiente arco, punto bajo, y luego volvemos a tejer 3 puntos altos sobre el punto bajo. Ahí está. Y aquí hacemos en el siguiente arco la unión con un punto bajo. Así, miren cómo va a ir quedando. Ahí me está gustando mucho, mucho, mucho este tipo de piñas que llevan así luego las ¿cómo se puede decir? Los abanicos quedan muy hermosas. 2, 3 y 4. Siguiente punto bajo y aquí empiezo a tejer los 3 puntos para formar el abanico. Entonces, si se fijan, es la misma técnica que la anterior. Aquí me paso, punto bajo, 1, 2, 3 y 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, y ahora le corresponde el abanico. Lindo, lindo, fácil, fácil. 2 y 3. Y aquí en el siguiente espacio tejo un punto bajo, y esto ya saben que no se cuenta, ¿verdad? 1, 2, 3, y en el primero voy a poner 2 puntos altos. 1,
ahí están, 2, y vamos a tejerle 2 cadenas, y me voy a pasar al siguiente espacio y vamos a tejer 2 puntos altos con 3 cadenas y volvemos a repetir el mismo proceso. Así es que voy a completar esta vuelta. Ya es mi vuelta número 10. En casita déjenme su comentario si les gustaría más blusas. Déjenme su comentario y un me gusta. Ahí está. Bien bonita, bonita, bonita. Voy a completar toda mi vuelta y regreso. Una vez terminada la vuelta número 10, les voy mostrando ya cómo ha quedado un poquito el avance. Yo voy a continuar y vamos a cerrar la vuelta 10 y a comenzar, amigas, con la vuelta número 11. ¿Les parece? Yo me voy a pasar hasta donde tengo la tercera cadena, ahí, con un punto deslizado, ¿sí? Y me voy a pasar aquí al siguiente espacio, deslizo y tejemos 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, y hacemos otras 3 cadenas a la mitad del abanico, un punto bajo para comenzar, 4 cadenas sobre el arco, un punto bajo, 4 cadenas sobre el abanico, un punto bajo. Van a ser igual 4 cadenas y vamos dejando el punto bajo sobre el arco y el siguiente sobre el abanico y con la unión del punto bajo. 4 cadenas sobre el arco, la unión, y sobre el abanico, y recuerden que el abanico es el punto que queda a la mitad. 3 cadenas, me voy a pasar aquí a este espacio y vamos a tejerle 1 en el mismo espacio, 2 y tejo 4 cadenas, punto bajo aquí a la mitad donde están las 2 cadenas, 4 cadenas, paso y aquí donde está el punto vuelvo a tejer 2 puntos altos, 3 cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso. Así es como va a quedar hasta completar toda nuestra vuelta. Esta ya es nuestra vuelta número 11. 7, 8, 9, 10, sí. Vuelta 11 completo. Una vez terminada aquí ya nuestra vuelta, miren, lo único que hacemos es hacer aquí la unión con un punto deslizado y nos pasamos al siguiente punto deslizado, y así es como está quedando. Entonces ya terminamos la vuelta 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, ya van 11 vueltas hasta ahorita, amigas y amigos. Y a mí ya se me anda acabando la luz del día, amigas, así es que me tengo que dar prisa para terminar por lo menos esta vuelta el día de hoy. Vamos a tejerle 3 cadenas. Ahí en casita échenme porras, amigas y amigos. Hacemos 2 puntos en el mismo espacio. Voy a tejerle 1, 2, 3 cadenas y me paso aquí al primer espacio. Recuerden que estos 3 no se cuentan. Nos vamos a las 4 cadenas y tejemos punto bajo. Y de aquí comienzo a tejer 3, así 3 puntos altos. Ahí está. Y luego hago la unión en donde está el arco. Y 4 cadenas. Siguiente arco, hago unión con punto bajo. Me paso, tejemos 3 puntos altos en el siguiente punto bajo, como en las demás vueltas, amigas, y el siguiente arco lo tomamos para hacer la unión y después 4 cadenas, 3, 4, siguiente punto bajo y aquí
hacemos nuevamente, y vamos a recoger otra vez 3, ahora sí, y en el que sigue hacemos la unión y ahora nos tienen que quedar en esta vuelta 3, 1, 2 y 3 abanicos. El abanico tiene que quedar en el primero y aquí en el último punto. Y ahora 3 cadenas. Me paso al primer punto de estos dos que siguen y tejemos 2 en el mismo espacio. ¿Escuchan, amigas? Todavía están los pajarillos por aquí. Todavía vienen a echarme porras, amigos. Ustedes dejen un me gusta y ellos siguen cantando. Aquí ya tenemos 2, 3, 4 y me voy a pasar aquí a donde están las cadenas. Punto bajo. 4 cadenas. Me paso aquí a donde están las siguientes cadenas y tejo punto bajo. 4 cadenas y me paso este punto sin tejer y en el que sigue 2 puntos altos y repetimos el mismo proceso. Amigas, me estoy enamorando de esta blusa, está súper hermosa. Y ahí en casita cuéntame, ¿te está gustando? ¿Se te está haciendo fácil o difícil? Y si no te has animado a tejerla, amiga, ¿qué esperas? Ya agarra tu ganchito, amiga. Recuerda, ganchito del número 2, lana del número 1, te perdiste de la parte anterior, enlace aquí abajo del título donde dice más. Me paso nuevamente, estos no se cuentan, se cuentan los que son de 4 cadenas, después de mis 3 cadenitas y ahí, en el primer punto bajo, ahí comienzo a tejer nuevamente el abanico. Y aquí un punto bajo sobre el arco. 4 cadenas. Punto bajo. Aquí. Tres puntos altos y sobre el arco vamos a tejerle un punto bajo. 4 cadenas, siguiente arco, punto bajo y aquí. Tres puntos altos y hago la unión sobre el siguiente arco. 3 cadenas y ahora sí. Me paso nuevamente a donde están los puntos que son como guías, amigas, son como unas guías ahí que van como separando el motivo y vean qué bonita. Esta es una piña muy diferente a las que ya he trabajado anteriormente y a mí me está gustando mucho. Espero que en casita también te esté gustando. Me paso aquí, punto bajo, aquí 4 cadenas, punto bajo y aquí. Voy a completar toda mi vuelta, vuelta 7, 8, 9, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, vuelta número 12 ya, amigas. ¿Completo? Una vez terminada esta, que es nuestra vuelta número 12, aquí podemos contarlo, por ejemplo, por las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a cerrar aquí, miren, en la tercera cadena con un punto deslizado. Me voy a pasar al siguiente punto, deslizo y voy a subir 3 cadenas. Vamos por la vuelta número 13, amigas. Ahí vamos con la 13. Igual se inicia de la misma manera, los dos puntos. Hacemos 3 cadenas y me paso aquí a la mitad de los 3 puntos altos y vamos a tejerle un punto bajo. 4 cadenas y aquí un punto bajo. 4 cadenas, punto bajo. 4 cadenas y así como lo hicimos en las vueltas anteriores.
sobre el abanico, sobre el arco, sobre el abanico, sobre el arco, sobre el abanico, y hacemos 3 cadenas y me paso estas 3 y tejemos los 2 puntos altos. Y aquí me han quedado en arco, sin contar estas 2, me ha quedado 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a pasar a estas primeras cadenas y tejemos el punto bajo. Otras 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas y paso el punto alto, y en el que sigue repito el proceso. 3 cadenas, me paso donde está el abanico y vuelvo a repetir el motivo, y así me va a quedar. Ay, vean qué bonito está quedando, amigas. ¿Verdad que se está quedando bien chulis las, en este caso las piñas? A mí me gustan así estas piñas, se ven como un poquito más rellenas, me gustan más. Ahí en casita déjame tu comentario, ¿te está gustando? Si te está gustando, deja una manita arriba. Si te gustaría más diseños de blusitas, deja una manita arriba. Y si te gustaría ver otras cositas, entonces deja una manita arriba y tu comentario. ¿Te parece? Ok. Bueno, amiguitas, también en este momento le doy las gracias a todas las amigas que han decidido dejar un me gusta. Eso es algo que me ayuda a mí bastante. Les doy gracias de todo corazón y les deseo que Dios multiplique esa buena voluntad que ustedes tienen hacia conmigo, me los llene de bendiciones siempre, siempre a ustedes y cada uno de su familia. Y quiero darle las gracias en este momento muy pero muy especial a todas las amigas y a todos los amigos que son miembros del canal, que son quienes me ayudan a que este canal se mantenga en pie y yo pueda seguir comprando más material para poderles hacer muchas cositas y muchos diseños con mucho pero con mucho cariño. Si tú quieres formar parte de los miembros del canal, dale clic, amiga, aquí donde dice unirse. Eso de verdad me ayuda bastante y yo se los agradezco de todo corazón. A todas mis amigas, mil gracias, amigas. Dios me les multiplique al 1000%. Esa ayuda, ustedes no saben cuánto me ayuda en estos momentos que son tan difíciles y que pues mis suscriptores no saben, ¿verdad? Todo lo que ha cambiado esta plataforma, pero de verdad, amigas, son ustedes quien de verdad me hacen fuerte en estos momentos tan, pero tan difíciles. Se los agradezco de corazón. Voy a completar esta vuelta. Ya es nuestra vuelta 13, amigas. Vuelta 13. Y mientras, ¿qué les parece? Ustedes déjenme su comentario mientras termino la vuelta. Amigas, ¿cómo lo prefieres? ¿Con cardigan o sin cardigan? Tú decide. Manguita fresca, blusita elegante. Pasa a mi canal de Todo en Crochet, te voy a estar esperando. Blusa de estrellas a crochet con Mari Rolón, te espero.